Esto lo veremos con cuidado, ya que se divide en tres aspectos impresionantes. Los que vinieron a la escuela dominical a la hora de estar hablando de la doctrina de la iglesia, cuando hablábamos de un Dios trino, aquí hay tres aspectos que aumentarle a lo que se decía. El que vamos a ver uno de ellos hoy, donde el Señor mostró poder sobre la creación. Jesús no había mostrado poder sobre la creación antes. Habría mostrado poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, pero no sobre la creación. El reino natural, sobre eso mostró poder Dios. Posteriormente, en una posterior prédica, vamos a ver el reino espiritual caído, porque cuando llega Jesús al otro lado del lago, pues se va a enfrentar a un endemoniado. Y posteriormente nos muestra el reino de la muerte, del cual Él es el victorioso. Así que, en esta porción, Jesús y sus discípulos deciden cruzar el lago de Galilea, hacia la otra ribera. Iban a la zona de Gadara, allá donde estaba aquel malvado lleno de demonios. En este lago se sabe que las tormentas son frecuentes, fuertes e inesperadas. Se dice que en los lagos a veces son más fuertes las tormentas que en el propio mar, a menos de que venga un superciclón. Lugar conocido por algunos de sus discípulos, ya que como saben, algunos de ellos eran pescadores y andaban por todos lados de ese lago. Jesús seguramente estaba cansado de todas las presiones, de toda la multitud, de toda la atención que tenía sobre él. Leímos que se duerme en el único lugar posible para hacerlo, como sería la popa elevada de este barco. En plena travesía se levanta una tormenta fuerte. ¡Qué fuerte! Fortísima. Una tormenta de viento que hizo peligrar la nave. Y la nave, leíamos, se estaba anegando. Le estaba entrando más agua de lo que podían sacar las manitas de todos los discípulos. Y fueron a Jesús despertándole: Maestro, Maestro. Él reprendió al viento y al oleaje de agua. Y leímos que se hizo bonanza inmediatamente. O sea que el viento se calmó y las aguas se calmaron. Lo cual no pasa muy seguido. La palabra que usó Jesús es muy interesante que veamos, porque Jesús reprendió a las aguas y al viento. Es una palabra en griego que se llama epetimao. Se las menciono porque es la misma que se usa para echar fuera a los demonios. Cosa que haría Jesús, cosa que va a hacer Jesús en cuanto llegue al otro lado, con el Gadareno. Algunos comentaristas nos han dicho que debido a esto, que esto podría ser un intento del demonio para deshacerse de Jesús y sus discípulos. Y seguramente los discípulos estaban pensando que ya les había llegado la hora. ¿Cómo que se nos durmió el maestro la mera hora? ¿Qué onda? Si estamos que nos... Imagínense, muchos les da miedo el agua. Algunos pescadores supongo que sí sabían nadar, pero otros a lo mejor ni nadar sabían. Aquí en Cabo San Lucas hay gente que no sabe ni nadar. Cosa que no es tan raro porque vienen muchos del macizo continental, pero así es. Así que ahí iban muchos que imagínense el miedo que tenían, impresionante. La palabra de Jesús es la que sustenta y aún redime a su creación, ya que tiene el control soberano sobre todo. Yo quiero que eso se lo graben. Jesús tiene el control soberano sobre todo. Eso incluye tu tarjeta de crédito, lo que le debes a tu comadre, los pagos al coche, la renta, el problema de que no encuentras trabajo, todo.
Todo es todo. Tu enfermedad, la mía, la que viene, la que va. Obviamente esto incluye tu vida. El desafío de fe es confiar en Jesús, en su poder y en su autoridad. Ese es el desafío de fe. Jesús debe ser el único sujeto de nuestra fe. Nada ni nadie más. Jesús les dijo a sus discípulos en la barca: ¿dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan que lo leímos? Qué bueno que los encaró a ellos, ¿no? Qué bárbaro. ¿Dónde está vuestra fe? Seguro que había que gritar porque el viento estaba que qué bárbaro. Hoy a sus discípulos en Nueva Vida, Cabo San Lucas, Baja California Sur, les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Ante tus propias tormentas, con ráfagas de aire aterradoras para ti, por supuesto, porque hay gente que se ahoga en un vaso con agua. Léase todos, por favor. Donde parece que te vas a hundir, ya que tu barco está haciendo agua o el viento le está metiendo el agua por galonadas, Jesús te pregunta: ¿dónde está tu fe? Jesús no está preguntando ¿cuánta fe tienes?, sino ¿dónde está puesta vuestra fe? ¿Dónde la han enfocado? ¿Sobre quién la han depositado? Tú tienes que responderte a esa pregunta: ¿sobre quién has depositado tu fe? Que a veces tiemblas y que piensas que no va a pasar y que no vas a salir adelante. ¿Sobre quién has depositado tu fe? Lo que pasaba en la barca se aduce y se refiere a la lógica simple y aplastante. Si el barco hubiera zozobrado, Jesús también habría muerto, pero su hora, como sabemos, no había llegado, ni era el plan. La manera de morir no era la adecuada, pero sus discípulos no habían comprendido los misterios del reino de Dios, como el día de hoy hay algunos discípulos. Jesús había mostrado poder sobre las enfermedades, dije, pero no había mostrado poder sobre el reino natural. Esto es importante repetirlo, porque en la tradición judía, allá los que conocían las cosas de los judíos y lo que guardaban, el único que podía gobernar los vientos y el mar era Dios mismo. El único, Jehová de los ejércitos, uno con Jesús, uno con su Santo Espíritu. Y al único que podemos ir es a Jesucristo hombre, la única manera de llegar al cielo. ¿En quién debemos de confiar? En Jesucristo, Señor nuestro. El que tenga tiempo de leer más tarde eso que dijimos de gobernar los vientos y el mar está en Salmo 107:29. Por eso la pregunta que vemos y leemos al final del texto: estaban asombrados. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Eso necesitamos recordar. Ese es nuestro Dios, el que tuvo gracia sobre tu vida, el que te llamó sin merecerlo, el que te trajo cuando no querías, el que te cambió y te puso un nuevo corazón, el que te tiene fiel porque te ama. Así Jesús mostró un claro signo de su mesianidad, un claro signo de su identidad como Dios. Así que hubo temor y asombro por parte de sus discípulos. A mí me gustaría que cuando venga la tormenta sobre tu vida tú tengas mucho temor, pero que el asombro
del poder de Dios contigo sobrepase todo eso. Y que te veas victorioso conociendo que Dios está contigo en cada cosa que te acontece, en cada cosa que te preocupa, en cada obstáculo, en cada situación. Así que la reacción atemorizada ante la tormenta de los discípulos y la tuya, y tu reverente pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le hacen caso? Es que es el mismísimo Dios Todopoderoso, el que está navegando entre mortales comunes como tú y yo. Vamos a orar.